el capítulo 10, ves que probablemente en tu Biblia dice algo acerca del matrimonio o del divorcio, ¿sí? O del adulterio, pero esto tiene que ver mucho con cuál es el estándar del Señor y lo que viene después, aunque no lo vamos a leer hoy, es como dice Jesús que el reino de los cielos es de los niños, ¿verdad? Que tenemos que ser como niños. Y lo que vamos a ver es a Jesús defendiendo las partes débiles de la sociedad, menospreciadas de la sociedad en este pasaje. Entonces vamos al capítulo 10 y dice el primer verso, cuando se levantó de ahí, vino a los límites de Judea, al otro lado del Jordán, y fueron con él grandes multitudes hasta ese lugar. Y nuevamente les enseñaba como era su costumbre. Verso 2. Entonces, acercándose los fariseos, le preguntaron para ponerlo a prueba si le estaba permitido al marido divorciarse de su esposa. Verso 3, y él respondió, ¿qué les ordenó Moisés? Y verso 4, ellos dijeron, Moisés nos permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Versículo 5, Jesús responde y les dice, este mandamiento les escribió ante la dureza del corazón. Y ahorita seguimos en la otra parte del pasaje, pero vamos viendo de lo que se trata este pasaje y de lo que nos está hablando, y es un tema relevante para la sociedad de hoy en día, y tenemos que saber cómo también la iglesia debe responder ante estas situaciones. ¿Sí? La Biblia nos dice que Jesús va llegando a los límites, dice la Biblia, de Judea, y dice que está al otro lado del Jordán. Y entonces, porque a Jesús lo sigue mucha gente, Jesús está enseñando, dice la Biblia, como era costumbre, ¿verdad? A donde iba Jesús, se le amontonaban las personas y Jesús les enseñaba. Él no tenía ni siquiera que andar anunciando nada. La gente se daba cuenta. Y los fariseos, que también saben que Jesús está ahí, van y lo buscan, pero también, como siempre, no van a preguntarle cosas para saber del reino de Dios, no van a preguntarle cosas para aprender de Jesús, van a preguntarle cosas simple y sencillamente para molestarlo, para ponerlo a prueba, para exponerlo, para buscar un punto débil donde podamos acusarlo de algo. Los fariseos estaban constantemente tratando de encontrar errores en él para que a través de esos errores ellos puedan ir con la gente y decirles, ven cómo se equivoca, ven lo que piensa. Sí, así que los fariseos están constantemente tratando de buscar errores en Jesús. Y así es en estos días, cuando la gente busca dejar mal a un cristiano, nunca te van a preguntar por el pecado, nunca te van a preguntar, eh, ora por mí. Vienen, cuando te quieren molestar, te van a preguntar temas controversiales, ¿verdad? Te van a preguntar temas donde van a buscar que quedes mal parado. Y eso es lo que los fariseos quieren hacer con Jesús. Ahora, pero hay una información geográfica muy importante y se relaciona con la pregunta que ellos le van a hacer a Jesús, aprovechando el lugar en el que está. Porque la Biblia dice que está en los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Y Judea colinda con Perea. Entonces Jesús está digamos que en la frontera entre Judea y Perea. Y ahí donde está Jesús, hay gente de Judea y hay gente de Perea también. Ahora, ¿y qué tiene que ver? ¿Te acuerdas? Una ocasión hablábamos de cómo se dividía, ¿verdad? Esa parte y quién la gobernaba. Y en Perea gobernaba un personaje del que ya hablamos hace algunos capítulos, que se llama Herodes Antipas. Herodes Antipas había sido el que había mandado, o bueno, por decisión, ¿verdad?, de otra persona, pero había realmente sido convencido o casi forzado por sus propias promesas o palabras, había decapitado a Juan el Bautista. ¿Y te acuerdas por qué? Porque Herodes Antipas tenía una esposa y entonces él, digamos que la deja para casarse con su cuñada Herodías. Y Juan el Bautista le reclama y le dice, no te es digno, ¿verdad?, casarte con la mujer de tu hermano. Y entonces, mucha cabeza, ¿verdad? Entonces Herodes Antipas en ese tiempo ya estaba con su cuñada. Y la gente de Perea lo sabe. Y aunque la gente está escuchando a Jesús,
tú sabes lo rápido que la gente se voltea, ¿verdad? Así que en cualquier momento alguien podría llegar con Herodes Antipas y decirle, ¿sabes qué? Este Jesús dijo, ¿verdad? Que tú, hombre, eres un pecador, ¿verdad? Que estás bien mal. Casi como lo que pasó con Juan el Bautista. Así que los fariseos quieren varias cosas. Y una de ellas es ponerlo en una trampa legal o en un lugar, ¿verdad?, de exposición, porque los fariseos ya no lo querían ver vivo. Ellos no lo iban a matar, no tenían poder legal para matarlo, pero sí querían verlo muerto. Entonces, ¿quién sí tiene autoridad? Herodes. Entonces llegan con Jesús haciéndole una pregunta muy controversial, esperando que Jesús diga algo que lo comprometa delante de Herodes Antipas, ¿verdad? Pero también hay una cuestión que tiene que ver con la filosofía del judío de la época, porque no creas que todos los judíos pensaban igual. En Judea y en la religión judía había líneas de pensamiento. Y había dos escuelas filosóficas muy importantes que tenían que ver con el matrimonio, ¿sí? Y los fariseos también al preguntarle esto, le están preguntando de alguna manera a qué escuela perteneces, ¿verdad? Es como decirle, a ver Jesús, tú en este tema eres como un republicano o eres como un demócrata, ¿verdad? ¿Eres como del PRI o eres como del PAN o como, ¿cómo piensas? Quiero saber tus ideas políticas, quiero saber cuál es tu conclusión. Estaba la escuela del Samay. Esta escuela filosófica enseñaba, era una línea conservadora. Y entonces los judíos que seguían la escuela de Samay, para ellos, únicamente una persona se podía divorciar cuando había una ofensa sexual, ¿verdad? Importante, como una infidelidad. Y era el único motivo, no había otro motivo. Y entonces hay otra escuela, que es la escuela de Hillel. Y la escuela de Hillel tiene una línea más liberal. La escuela de Hillel, que representaba a la mayoría de la población, permitía que la gente se divorciara por cualquier motivo. Ellos daban un listado de motivos, pero cuando tú lees los motivos, eran los motivos más surrealistas que te puedas imaginar. El hombre podía dejar a su mujer, por ejemplo, si un día, y esto es cierto, ella quemaba el plato de comida. Si se le quemaban los frijoles, legalmente podía- podías dejarla, ¿verdad? También podías dejarla si le caías mal a los suegros o te caían mal los suegros. La suegra te hizo fea cara, puedes dejar a la esposa. Legalmente estás protegido. También incluso hay una cláusula de perder la belleza. Tu esposa ya no es tan bonita como antes, estás más que bienvenido a dejarla, ¿verdad? Abandónala. Legalmente estás protegido. Y esta escuela tenía muchos seguidores. ¿Sí? Entonces los fariseos quieren saber a qué escuela sigue Jesús. Porque si él es de los conservadores, entonces está en contra de Herodes Antipas. Podemos buscarle ocasión a él. Pero si es de los que son con los del Hillel, entonces lo podemos acusar de ser un libertino, ¿verdad? Pero muchos fariseos también tenían esta escuela. Pero ahorita vamos a ver la trampa de esa ley, porque hay una aplicación actual. Mira, hoy día, cuando hablamos de matrimonio, tenemos que reconocer que la gente vive bajo muchas presiones externas que también son líneas de pensamiento. Aparentemente hoy no hay escuelas filosóficas, pero sí las hay y te puedes dar cuenta en las redes sociales. Hay mucha gente enseñando muchas cosas diferentes acerca del matrimonio, de qué hacer, de qué no hacer, ¿verdad? El joven escucha muchas cosas. El joven lo primero que escucha es que no se case y que no tenga hijos. Pero después, a los que ya están casados, hay gente que los presiona con muchas cosas. Hay muchos influencers con líneas machistas, otros con líneas muy feministas, ¿verdad? También hay gurús, ateos y religiosos. Hay personas que te dan consejos de todo tipo acerca del matrimonio. El problema es que nunca están basados en la palabra, sino nada más en la experiencia de la persona que lo está enseñando. ¿Sí? Entonces empezamos a escuchar muchas frases muy hechas, ¿verdad? Y vienen imágenes muy populares. Al hombre de familia
se le ha ridiculizado, ¿verdad? Y tú ves a Homero Simpson y ves a Ludovico Peluche, ¿verdad? Y ves todas estas imágenes del hombre inútil que no sirve para nada, ¿verdad? Y luego escuchas frases como hay que aprender a soltar, ¿verdad? Los chistes de las suegras y los chistes, ¿verdad? Del matrimonio y a veces de doble sentido. Y entonces la gente está recibiendo mucha información al respecto. Y a veces es difícil, amado. Si yo te doy una sopa revuelta de muchos ingredientes, para ti va a ser muy complicado sacar lo que realmente te funciona. ¿Sí? Porque está muy mezclado. Es como ese postre de manzana que hacen en Navidad, que quién sabe qué trae, ¿verdad? No puedes separarlo ya. Y entonces la gente termina cayendo en equivocaciones por estos gurús, estas escuelas filosóficas que también están hoy en día. Y uno pensaría que esta presión existe solo para los jóvenes, cuando la realidad es que los adultos, ¿verdad? La gente que está entrada en años empieza a caer también en estos engaños, ¿verdad? Y entonces ven a una persona que le dice, trata mal a las mujeres para que te traten bien a ti, y entonces adoptan esa postura. Trata mal al marido, ¿verdad? Para que haga lo que tú dices, y adoptan esa postura. Y a veces hasta dentro de la iglesia. Pero la Biblia dice en Hebreos 13 que el matrimonio es algo honroso. Y entonces la batalla cultural que vive la iglesia es devolverle al matrimonio la honra que el matrimonio también conlleva, porque el matrimonio es el núcleo de lo que es la familia. Entonces, si se lastiman los matrimonios, perdón, se lastiman las familias. Ahora vamos a ver lo que Jesús les dice, porque ellos llegan con Jesús y le preguntan, ¿verdad? A ver, ¿cuál es tu escuela? ¿Eres hilelista? ¿Eres de los conservadores? ¿Qué piensas de eso, Jesús? Y Jesús va en el versículo 3, viene y los hace pensar y les dice, respóndanse ustedes, y les dice que les ordenó Moisés. Jesús los lleva al principio. Díganme ustedes qué les ordenó Moisés. Y ellos responden, Moisés nos permitió dar carta del divorcio y despedirla, ¿verdad? Sabiendo todo este contexto, Jesús no va a entrar en peleas doctrinales, ¿verdad? En chismes doctrinales con gente, sino que simplemente va a ir al origen, vamos al principio, ¿sí? Y básicamente Jesús habla de la ley del Deuteronomio. Tú puedes encontrarlo en Deuteronomio 24, perdón. Y la respuesta de los fariseos es que se les ha permitido dar carta de divorcio. Ahora, ¿qué es la ley del divorcio en Israel? ¿Qué era esa ley? ¿Cómo funcionaba? En Israel estaba la ley de que tú podías, si encontrabas algo indecente en tu esposa, darle carta de divorcio y despedirla, ¿verdad? Ahora, ¿Moisés estaba mandando a la gente a divorciarse? La respuesta es no. La ley, Moisés la pone porque ya estaban habiendo muchos abandonos. Es decir, se da por sentado que muchos hombres estaban abandonando a sus mujeres, ¿sí? Y entonces, ante la existencia de lo que estaba pasando, ante los abandonos, las estaban dejando por cualquier motivo, ¿sí? Para irse con otra persona, las estaban abandonando. Y en los tiempos antiguos, amado, no era como hoy. Porque hoy una mujer puede trabajar en muchas partes. Antes no. Y antes no, porque la mayoría de los trabajos eran trabajos muy pesados. Así que si una mujer quedaba abandonada, quizá no iba a poder hacer los ingresos que hace su marido, a menos que fuera negociante. Pero si no lo era, no había otra cosa que ella pudiera trabajar. ¿Sí? Así que quedaba sola, abandonada, ¿verdad? Quedaba económicamente vulnerable mientras los hombres se iban a buscar otras parejas. Eso estaba pasando. ¿Sí? Entonces, ellas quedaban solas y además estas mujeres estaban expuestas porque si encontraban otra persona para tratar de casarse, el hombre podía acusarlas de infidelidad. Porque él podía decir, yo no la abandoné, ella se fue con otro, y entonces el castigo sería para ella. Entonces hay abuso. Y Moisés ve el abuso, ¿sí? El abuso que estaba sucediendo en ese tiempo. Y entonces Moisés instituye esta opción de divorcio como una medida de protección para las mujeres de Israel
que estaban siendo injustamente abandonadas y estaban siendo desfavorecidas. Entonces, Moisés, cuando hace la ley del divorcio, lo que hace es decir, ya no van a dejar a sus mujeres nada más porque sí, sino que ahora va a haber razones específicas y él menciona la indecencia. Si tu mujer te engaña, si encuentras algo inmoral, entonces puedes hacerlo, ¿verdad? Pero ahora ya no nada más te vas a ir. Ahora tienes que darle una carta. Tú y testigos tienen que estar ahí y tienes que darle una carta porque esa carta va a ser su protección. Así ella puede casarse con otra persona sin que tú la acuses de nada porque la carta la ampara de que tú la divorciaste. ¿Sí? Es una medida de protección para los más desfavorecidos. Y además Moisés tenía otra ley. Si tú te divorcias, dejas a tu mujer, le das la carta de divorcio, ya no te puedes casar otra vez con ella, porque ella se va a casar con alguien más y tú no puedes volver a casarte con ella. ¿Por qué? Para evitar que la mujer fuera tratada como un bien o como un objeto, ¿verdad? Entonces se fue con aquel, pero si le gana una apuesta, me vuelvo a casar con ella. Moisés dice, no, 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 una mujer no va a poder estar de aquí para allá y de allá para acá, no la van a traer como si fuera un objeto. Sí, hay que tratar de meternos a la mentalidad de la época, aunque es complicado. Sí, pero esta ley, la ley de divorcio, originalmente lo que buscaba era darle a la mujer una protección o un seguro, ¿verdad? Que antes no tenía porque nada más las abandonaban y las dejaban a su suerte, pero ahora había leyes que las amparaban, ¿verdad? Entonces, esta era la razón de esta ley del divorcio, proteger precisamente a las mujeres para que no fueran usadas como monedas de cambio. Y no era forzosa, era opcional, pero era hecha como un método de protección. Esa era su función. En las leyes del Antiguo Testamento hay tres tipos de leyes. Hay leyes que son ceremoniales o ceremoniales, hay leyes que son civiles y hay leyes que son morales. Las leyes morales son las leyes que todavía aplican para nuestra vida, que nos hablan del corazón de Dios y de lo que Dios quiere para su pueblo. Las leyes civiles y ceremoniales son leyes que aplicaban para un cierto contexto histórico de un determinado pueblo. Sí, y la ley del divorcio de Moisés era una ley civil de esa época, ¿verdad? Entonces, la ley del divorcio en Deuteronomio 24 no alienta el divorcio, no está animando a la gente a divorciarse, sino que es una ley que existe porque reconoce que ya está habiendo estas rupturas. Sí, entonces hay que ponerle límites para evitar abusos entre las personas. El problema, y lo que estamos viendo aquí, es que en el tiempo de Jesús, los fariseos tomaron esa ley que recuerda, se hizo para la protección de las mujeres y quizá de los hijos, de los más débiles, y ahora ellos estaban usando esa ley a su favor para sacar ventaja con propósitos egoístas y estaban usando esa ley para ganarse derechos de hacer lo que quisieran. Hay diferencias en el tiempo de hoy y el tiempo de antes. Y en los tiempos de Jesús, una mujer nunca, casi nunca iba a pedir carta de divorcio. Era algo que hacía solamente el hombre. ¿Sí? Es diferente a los días de hoy. Pero los fariseos estaban torciendo la ley a su favor, para sus propósitos, ¿verdad? Para decir, mira, yo soy hilelista y yo me puedo divorciar si me quemas la comida. Yo te puedo dejar si no me cae tu mamá. Es más, te pones fea, te dejo, ¿verdad? Básicamente ellos torcieron la ley para hacer exactamente aquello para lo que la ley estaba tratando de evitar. ¿Sí? La habían torcido, malográndola, y estaban abandonando otra vez a sus mujeres, a su suerte, dejándolas en estado de precariedad, abandonándolas con hijos incluso, pero ellos protegidos con la ley hilelita, que les permitía, ¿verdad?, hacer todas estas cosas. Entonces Jesús pregunta, díganme, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué? ¿Cuál es la palabra que está en tu Biblia? ¿Mandó o qué ordenó Moisés? Depende de tu versión. ¿Qué les mandó Moisés?
¿qué les ordenó Moisés? ¿Y qué responden los fariseos? Moisés nos permitió. Ojo, la pregunta de Jesús es, ¿qué mandó Moisés? Y los fariseos responden, Moisés nos permite. No, no te estoy preguntando qué te permitió. Te estoy preguntando qué te mandó. ¿Cuál era el primer llamado? ¿Cuál es el mejor camino? No te estoy preguntando qué se te permite, sino qué es lo mejor delante de Dios. ¿Verdad? Porque a veces nosotros nos conformamos con hacer lo que está permitido, pero por hacerlo permitido a veces no tomamos el mejor camino. Jesús no pregunta qué les permitió Moisés. Jesús pregunta qué les mandó Moisés, qué les ordenó Moisés, ¿verdad? ¿Cuál era la intención original? ¿Cuál era la idea principal? Se les olvidó a ustedes. ¿Por qué tuvo que existir esta ley? Jesús les dice, tuvo que existir por la dureza del corazón, ¿verdad? Entonces, en el verso 6, Jesús va a tener que viajar al pasado para recordarles lo que Dios había mandado, verso 6. Pero Dios desde el principio, varón y mujer, los hizo. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una. Por tanto, lo que unió Dios, que no lo separe el hombre. ¿Verdad? Eso es lo que Jesús les dice. Jesús lo que busca es enseñar el valor inicial de algo que ya estaba muy devaluado para los fariseos. Porque Jesús los lleva al origen, cuando el matrimonio estaba aquí y los fariseos ya lo tenían acá, usando la ley para lo que les convenía, ¿verdad? Porque ya hemos hablado de los fariseos. Ellos usaban la ley a su conveniencia, ¿sí? Entonces Jesús los lleva al Génesis y los lleva a los fariseos al principio. Dos personas cuando se casan, ¿sí? Se vuelven metafóricamente, si tú lo quieres ver así, una sola carne. La religiosidad siempre va a buscar justificar lo incorrecto, pero el llamado de Dios es a cuidar de la otra persona. Y en el matrimonio es similar, ¿verdad? Si tú maltratas a tu esposa, te estás maltratando a ti, ¿sí? Si tú maltratas a tu esposo, te estás maltratando a ti. Entonces, haz de cuenta que Jesús, los fariseos tienen la mirada en los tribunales fariseicos y Jesús los está sacando de los tribunales y los está llevando en el tiempo hasta el Génesis, antes de que existiera el pecado, antes de la ley de Moisés, antes de todo, para llevarlos y decirles, esto era lo que originalmente Dios buscaba del matrimonio, lo excelente del Señor, ¿verdad? Lo que es esta relación. Y Jesús lo que hace es reivindicar la relación matrimonial, porque lo que vemos hoy en los matrimonios es una consecuencia del pecado. Y no nada más me refiero, no hablo del divorcio nada más, sino de lo que se vive dentro de las casas donde hay casados. En el marco histórico, Jesús los lleva antes de la caída, antes del Génesis 3, porque en el Génesis 3 el pecado ya corrompió al hombre. Ya las relaciones humanas se habían roto moralmente. Ya habían empezado las jerarquías de poder destructivas, la opresión, ¿verdad? Las maldiciones biológicas, el sudor, los espinos, la muerte. Pero antes de eso, cuando hablamos del Génesis, Jesús los lleva a un punto donde todavía no había pecado y entonces Dios une a un hombre y a una mujer. ¿Sabes? ¿Te recuerdas cuando hablábamos del libro de Génesis, cuando estudiamos el libro de Génesis? Vimos algo muy curioso. Dios nunca le dijo a Adán, sujeta a tu mujer. Jamás le dijo, enseñoréate de ella. Dios nunca instruyó al hombre para enseñorearse de ella. Lo que Dios hizo fue decirle a la mujer y advertirle, a causa del pecado, Él se va a enseñorear de ti. No, no porque Dios diga, ahora este es el jefe, sino por una consecuencia natural. Haz de cuenta que le dice a Eva, Eva, este es más fuerte que tú, este es más grande que tú y es igual de pecaminoso que tú.
Así que se va a enseñorear de ti. Y cuando Dios termina de hablar en ese pasaje en Génesis, que lo puedes leer en tu casa, inmediatamente después, ¿qué hace Adán? Le pone nombre a su mujer. Como le puso nombre a los animales, ahora le llama Eva a su mujer. Ese nombre viene después de la caída, no se lo puso antes. ¿Por qué? Porque tomó posesión de ella. ¿Sí? Entonces, Jesús tiene que llevar a los fariseos a un punto anterior a todo ese desastre, ¿verdad? Que vino por el pecado. El matrimonio en el tiempo de Jesús estaba siendo visto de una forma torcida por los religiosos, por los fariseos, porque todo estaba recayendo en contra de la mujer de esa época. La mujer tenía que agradar en todo al hombre, el hombre no tenía que agradar a su mujer. El hombre tenía que agradar nada más a Dios con la ley, pero la mujer tenía que agradar al hombre. La mujer tenía que ser bella para el hombre. Ninguna mujer dejaba a su esposo por feo, pero el hombre sí podía dejar a su mujer por perder su belleza. La mujer tenía que cocinar bien. Al hombre no podían divorciarlo por flojo o por mal trabajador, pero el hombre sí podía divorciar a su mujer por no ser buena cocinera. ¿Te fijas cómo estaba la ley? Los padres de la mujer, los padres del hombre podían ser unos desgraciados. La suegra y el suegro, ¿verdad? Con la mujer, ella no los iba a dejar. Pero los padres de la mujer tenían que ser buenos con el varón, porque si no, él la dejaba. Y entonces ellos viejos no iban a poder hacerse cargo de ella, de su hija. Entonces, esa ley estaba torcida. Tenía la mujer de esa época, de los tiempos de Jesús, tenía que tener cuidado con todo lo que hacía, porque si no, si ella hacía algo que hacía molestar a su marido, la podían dejar. Y Jesús se da cuenta de esa hipocresía de los fariseos, los que ayunan, ¿verdad? 4 veces a la semana, los que oran de pie, los que dan grandes ofrendas, pero que en la casa, ¿verdad? Tienen una mujer amargada porque la han maltratado, ¿verdad? Toda su vida. Y entonces vamos al inicio. Y según el inicio, ni el matrimonio donde el hombre abusa de su mujer, ni como actualmente se da también, ni el matrimonio donde la mujer abusa del hombre, porque existen estos casos ya, ni el divorcio, son cosas que Dios quería en el principio. Él lo que buscaba, sí, era otra cosa, pero son cosas que pasaron por el corazón duro de nosotros, los seres humanos. Lo ideal es que se construya un hogar bajo el cobijo de Dios, fuera de las filosofías mundanas, que nada más, lo único que están haciendo estas filosofías es traer enemistad entre el hombre y la mujer. Porque todo lo que apunta a las filosofías humanas hoy, tú prendes el teléfono, la televisión, es enemistad entre el hombre y la mujer. Entonces, el matrimonio es esa parte excelente donde un hombre y una mujer se unen para toda la vida. Pero ojo, no se unen para que él le pegue a ella, para que ella le pegue a él o para que se engañen entre ambos. Sí, no es que se unan para que haya abusos psicológicos. Eso no es el matrimonio. Es un matrimonio donde ambos son uno. Si tú te amas, si tú te cuidas, cuidas a la otra persona. Y entonces está en nosotros entender también lo que son los actos de amor de nuestra esposa, de nuestro esposo. Cuando tu mujer te dice, ¿verdad? Ya no comas tortillas, ya te comiste 4, ya párale. Te está cuidando, te está amando, ¿verdad? Así como ella se ama, ¿verdad? Y no quiere verte sufrir, no quiere ver que te pase algo, porque el doctor te dijo que ya, ¿verdad? Tienes que cuidar tu presión, tienes que cuidar tu colesterol, tienes que cuidar esto. Te está regañando, ¿por qué? Porque te cuida. Eso es el matrimonio, ¿verdad? No es el abuso. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que si alguien de nosotros en el pasado hemos pasado por divorcios o por separaciones, o si estamos casados pero estamos en crisis y ya no hayamos qué hacer, la realidad es que todo eso no es porque nos falte dinero, no es por el estrés y no es por la rutina. Es porque tenemos que reconocer la dureza de nuestro corazón. Sí, porque no hemos sido perfectos delante de Dios, porque hemos sido tercos, porque tenemos problemas de orgullo, porque tenemos problemas para recibir afecto, tenemos problemas para pedir perdón, para arrepentirnos.
¿sí? Culpamos todo lo de afuera, pero nunca nos culpamos nosotros. El enemigo del matrimonio no es la falta de dinero, amado. La falta de dinero no divorcia, ni hace que el hombre le pegue a la mujer, ni provoca infidelidades. No es el dinero, es la dureza del corazón. Y si la dureza de corazón es el problema, ¿cuál es la solución para un matrimonio que está en crisis? Es el espíritu de vida. Y aquí es donde entra el poder del evangelio. Bajo el nuevo pacto, ningún matrimonio puede sobrevivir sin la obra del Espíritu Santo. Y más hoy en día. Hoy en día es más difícil que antes. Antes se casaban a los 16 y la hacían. Hoy se casan a los 30 y no la hacen. Es más difícil. ¿Por qué? Porque hay, y más con las redes sociales. ¿Sabes qué pasa con nuestros jóvenes de hoy? Que abren Instagram y tienen miles de opciones al instante para ver. Y es muy fácil comparar, ¿verdad? Porque antes la gente en los 80s comparaban al viejo con el de la televisión, pero era uno que salía. Ahora salen montones por todas partes y de muchos países y puedes hablar con todo mundo. Sí, entonces el matrimonio hoy es más complejo. Hoy más que nunca, como iglesia, requerimos al Espíritu Santo para esto, ¿verdad? Entonces lo que Jesús busca con los fariseos es elevar el concepto de matrimonio, que los fariseos lo tenían por el suelo, ¿sí? Y la cultura en general, a un grado más alto y de mayor dignidad. Porque como dijimos, la ley de Moisés se hizo para proteger a las mujeres que se quedaban abandonadas y que no tenían cómo comprobar que habían sido dejadas y eran acusadas como adúlteras, incluso lapidadas. Y el matrimonio, el divorcio, se hace para protegerlas a ellas y a los niños. No para que el mismo varón de los tiempos de Jesús la siga usando para sus beneficios. Y entonces los discípulos, y aquí viene algo que puede ser muy polémico, pero vamos a explicarlo despacio para que nadie se asuste. Sus discípulos, después de lo que Jesús dijo, sus discípulos le preguntaron en casa otra vez acerca de esto. Y él le responde, todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, y si la esposa se divorcia y llega a ser de otro, dice ahí, comete adulterio. ¿Y por qué Jesús dice estas palabras? Primero tenemos que tomar en cuenta algo. Jesús le está hablando a sus discípulos. En primer lugar, todos ellos varones. Todos ellos, por la cultura de esa época, potencialmente abandonadores, potencialmente ilelistas, ¿verdad? Y entonces Jesús tiene que hablar con ellos y portarse muy estricto, ¿verdad? Para que ya no se cometan atropellos contra las mujeres del siglo I. Si tú te pones a pensar y vas al Evangelio de Juan, vas a ver a Jesús con una samaritana. Y Jesús a la samaritana le dice, has tenido 5 maridos y el que tienes ahorita no es tu marido. ¿Te das cuenta cómo Jesús reconoce la diferencia entre sus 5 esposos y una unión libre? Es decir, ¿por qué Jesús a esta mujer le reconoce los matrimonios? Pero a los discípulos, ¿verdad? Les dice estas palabras. En primera, porque estos son sus discípulos, ¿verdad? Los quiere llevar a un nivel de excelencia. Sí, pero en segunda, por lo que hablábamos anteriormente, la mujer no buscaba, ¿verdad?, ser abandonada. La mujer requería un sustento. Así que seguramente esa mujer se topó con hombres que la maltrataron, con hombres, ¿verdad? Que o porque ella escogía mal o porque capaz que sus papás la entregaban, ¿verdad? Se encontraba con hombres que la hacían sufrir, la engañaban, la dejaban, la botaban y entonces se repetía el proceso. Pero ella reconoce, no la ve como una pecadora, sino la ve como una persona que se casó varias veces. Pero a los discípulos les dice otra cosa diferente, ¿sí? Pero estos son varones. Y por la mentalidad de lo que está pasando en ese tiempo, sí hay diferencia. Tal vez hoy ya no tanto, pero en ese tiempo era muy diferente, ¿sí? Entonces a los discípulos se les exige otra cosa. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Jesús dice estas cosas. Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? A ver, Pedro, yo ya sané a tu suegra, ¿verdad? Por si piensas dejar a tu mujer, no la dejes. Si tú la dejas, eres adúltero, ¿verdad? Y esto se lo dice para proteger también a su mujer,
Casualmente, 2000 años después, al día de hoy, esas palabras de Jesús, que al igual que la ley de Moisés, tuvieron que ser usadas para proteger al grupo débil o al grupo necesitado, hoy en día muchas personas la usan para chantajear a otros, incluso dentro de las iglesias. Amado, no es digno del Señor que una mujer sea molida a golpes y que tenga el estigma en su espalda de que tiene que aguantarse, porque si se divorcia de su marido golpeador, entonces va a ser una adúltera. Porque, porque la molieron a golpes, pero como no te engañaron, ¿verdad? No te puedes divorciar, aunque te estén medio matando ahí, ¿verdad? ¿Qué clase, verdad, de legalismo es ese? ¿Qué clase de legalismo que Jesús enseñaría sería ese? No es digno del Señor que una persona reciba humillaciones ni maltratos con el chantaje de que si te divorcias te vas a ir al infierno. He conocido y las he conocido, he hablado con personas de primera mano que literalmente llegaron a una iglesia y en cuanto supieron que eran personas que habían pasado un divorcio, las dejaron ir, las corrieron, no les dejaron entrar por esta idea, esta interpretación equivocada. ¿Sí? Entonces, el divorcio es una manifestación de la caída humana, pero también el orgullo, la violencia, la ira y el rencor son manifestaciones de la caída y muchas veces estas cosas las llevamos a la casa dentro del matrimonio, dañando a lo que Dios nos dio a cuidar. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Como una persona casada, mi responsabilidad no es quedarme para maltratar a mi mujer. Mi responsabilidad es, ¿verdad?, elevar la dignidad del matrimonio para ofrecerle a ella la dignidad que se merece como hija de Dios. Dale la dignidad a tu esposa y a tu esposo con un trato decente, con un buen trato. Eso es lo que es tu responsabilidad. El matrimonio tiene que elevarse para que se viva dignamente. No es mejor un matrimonio donde hay golpes y engaños e infidelidades. No es mejor que un divorcio. Eso no es cierto. Ambos son reflejos de la caída, pero Jesús enseña un camino más excelente. Denle dignidad a sus esposas y a sus esposos. Entonces la pregunta aquí que nos tenemos que hacer, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Yo como cristiano, ¿cuál es el papel de la iglesia en los matrimonios? Y la iglesia, amado, ante todo, es el lugar de restauración para las personas. Iglesia es un lugar de restauración. ¿Para quiénes? En primer lugar, para los matrimonios que están en crisis. Porque cuando se acerquen a Dios y se acerquen a la iglesia y dejen que Dios restaure lo que se está quebrando, Dios puede salvar milagrosamente lo que estaba resultando en un desastre. Y tenemos testimonios maravillosos de matrimonios que estaban por romperse y que de pronto, ¿verdad? Dios los levantó así. Papel de la iglesia para las crisis matrimoniales, para la gente casada. Pero también la iglesia es un lugar de restauración para la gente que está divorciada. La iglesia, el evangelio, la presencia de Dios, tienen que ver con aprender a recibir el perdón de Dios y la restauración que Dios quiere hacer con tu vida. Si eres una persona que está divorciada, Dios no quiere que te la pases toda la vida con ese estigma en la espalda. Tienes que encontrar restauración, perdón, ¿verdad? Ese fracaso, si todavía no sana, lo que debes hacer es entregarlo al Señor, porque Dios no te va a rechazar por eso. Y nosotros tampoco, amado, como iglesia lo vamos a hacer. Si entonces la iglesia haría mal si trata el divorcio como un pecado imperdonable. Porque el único pecado imperdonable, ya sabemos cuál es, ¿sí? Y no es ese. Entonces, el divorciado, cuando llega a la presencia de Dios, a la iglesia, tiene que encontrar la restauración de parte de Dios y la sanidad interna. Esos recuerdos que ya pasaron, de esos gritos o de esas peleas o de esos maltratos, tienen que ser sanados en la persona que está divorciada. 3, también la iglesia es el lugar de restauración para los que ya se volvieron a casar.
para los que están en sus segundas nupcias, ¿verdad? Para ellos es dejar que Dios gobierne este nuevo matrimonio y este nuevo comienzo donde ellos están, para que no me vuelva a pasar lo que me pasó, sino que ahora voy a hacer las cosas delante de Dios y esta segunda oportunidad que tengo en este nuevo matrimonio, ahora podamos darle gloria a Dios a través de lo que estamos viviendo. Vas a comenzar rindiéndote al Señor. Sí, la iglesia tiene que participar con las personas que están casadas 2 veces, ¿verdad? También en ayudándoles con su matrimonio actual para que puedan salir adelante. Entonces, en la Biblia hay muchos ejemplos de cómo Dios a las personas les da la oportunidad de volver a empezar y corregir. ¿Y esto qué es? Que los que ya están en segundo matrimonio tengan la oportunidad de cuidar a la ovejita que Dios ya les dio para que ahora está con ellos, ¿verdad? Y ya lo que pasó en aquel matrimonio primero, dejarlo atrás y volver a empezar con Dios en este nuevo comienzo. Ahora, y 4, el lugar de restauración de la iglesia para los que viven en unión libre. Es el reto para dar el paso de fe y obediencia buscando la bendición de Dios a través del matrimonio. Para que tú como hombre, si tú te juntaste con esa muchacha o con esa mujer, para que tú como hombre le des la dignidad que se merece y la hagas tu esposa. Y no solamente tu juntada, ¿verdad? Ese es el papel de la iglesia. Nuestro camino, amado, es llevar a las personas a la excelencia delante de Dios. No podemos forzarlas, pero sí podemos dirigirlas con la palabra, con la Biblia, con el Espíritu Santo y con 2 cosas muy necesarias, amor y verdad, porque así es como Jesús hace con sus ovejas, ¿sí? Jesús puso un estándar alto, pero ese estándar está ahí para protegernos, no para excluir a las personas. Entonces, ante todo, lo que Dios quiere para los matrimonios, para la gente divorciada, para la gente que ya está en su segunda nupcia y para la gente que vive en unión libre, lo que Dios quiere es restauración, encaminarlos hacia la santidad. Vamos a ponernos en pie. Y esto es relevante para nuestros tiempos modernos, donde la gente piensa que casarse es igual que juntarse y no es lo mismo. Dios quiere un camino más excelente para ti. Dios quiere un mejor camino que el que estás tomando. Y sabes una cosa, tú como creyente, tú te vas a encontrar a mucha gente que quizás